sobre el funcionamiento del transformador a partir de estas señales. Comentamos que pues se tratan de fasores. Recordamos lo que eran las variables eléctricas, la amplitud, la frecuencia, la fase. Comentamos que esto se representa en forma de fasor utilizando únicamente la amplitud y la fase. Y la amplitud se presenta de forma como valor RMS. Y dimos las ecuaciones para calcularla. ¿Ok? También hablamos que la forma como esta energía de forma de corriente eléctrica se transforma en flujo magnético viene de la ley de Ampère. ¿Ok? Tiene que ver con densidad de corriente con respecto a líneas de campo alrededor. Y llegamos a esta otra parte. Dijimos que así como aquí la corriente eléctrica se convierte en flujo magnético, de este lado, la ley de Faraday comenta que una variación en el campo magnético, me induce una energía eléctrica. ¿Ok? La variación en el campo magnético me induce una energía eléctrica y esa ecuación está dada por la siguiente, que es la ley de Faraday. Sería la energía eléctrica inducida, eso es lo que significa la E o FEM, está dada por la cantidad de vueltas, que en este caso, como estamos hablando del secundario, pues es N2. La cantidad de vueltas por la velocidad a la que cambia el flujo magnético. ¿Cómo obtengo eso matemáticamente? Con una derivada. Entonces sería por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Esta es la ecuación del voltaje inducido. Se le llama así voltaje inducido, bueno, porque pues este voltaje que se va a producir aquí no viene de una fuente eléctrica, no viene de una pila, no viene de un generador, viene de un campo magnético. Es inducido, por eso se le llama así. Se identifica con la letra E. En este caso, pues es E2, porque está en el lado del secundario, E2. Y otra cosa que no aparece aquí es que este voltaje inducido, hay que comentarlo, está en polaridad opuesta, o se pone así. Tiene polaridad opuesta, a la energía que lo generó. Eso es interesante. ¿Ok? Eso es interesante porque quiere decir que si este flujo magnético que entra aquí es el que está induciendo ese voltaje, el voltaje va a tener una polaridad. La polaridad que tiene el voltaje es de tal forma que se opone a la que lo produjo. Por lo tanto, aquí el voltaje inducido, E2, tendrá una polaridad más, menos. ¿Ok? Opuesta a este. Opuesta al anterior. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Ok? Por ejemplo, si me voy para acá no se ve en la pantalla. Por ejemplo. Tú sabes que en un circuito eléctrico, si tú tienes esto, este voltaje te va a generar aquí una caída, esta señal te va a generar aquí una caída de voltaje, ¿cierto? ¿De qué polaridad es? Pues más menos, se opone a este. Cuando este sea más menos, pues este es más menos. Cuando este sea menos más, se va a oponer siempre, va a estar en sentido contrario a la dirección que tenga este. Este igual. El inductor también te consume voltaje, ¿no? Es un embobinado a final de cuentas. Y esa oposición no es porque tenga una resistencia. Esta oposición es por el flujo magnético que se genera a su alrededor.
Y por eso es más menos ese voltaje que me consume la bobina. De hecho, la ecuación de voltaje inducido por la bobina es bastante análoga a esta, si la checas. Bastante similar a esto. Entonces, el voltaje inducido siempre se opone. Esa situación de que se oponga no la descubrió Faraday. El hecho de que sea opuesta es de Lenz, ley de Lenz, que si mal no recuerdo es con Z. Ley de Lenz. Esa que le debemos lo de que se opone. Bueno, resulta que así como aquí hay un voltaje inducido, bueno, este flujo magnético, pues le da toda la vuelta, ¿no? Aquí también me va a inducir voltaje. Aquí también hay un voltaje inducido, E1, el cual se está oponiendo a esta que está aquí. Entonces tenemos voltaje inducido 1, voltaje inducido 2. Este se opone a este. Pero de este otro lado, E2 va a generar una corriente aquí. Una I2. Y esa I2 va a pasar por la impedancia, produciendo aquí un voltaje 2. ¿Ok? Pues ahí cerramos todos los componentes. Va de vuelta. Una fuente de alterna me genera una corriente de alterna que llega a un embobinado. Por ley de Ampere se produce un flujo magnético. Debido a ese mismo efecto, pero por ley de Faraday, se induce aquí un voltaje E1 que se opone a la energía que lo generó, se opone a este, polaridad opuesta. Ese flujo magnético pasa por el otro devanado donde no había energía, pero al pasar por aquí, ley de Faraday me induce voltaje. Ese voltaje a su vez va a producir una corriente que pasa por la carga. Y en la carga yo veo el voltaje 2. ¿Ok? Aquí es bien importante, muchachos, que distingan entre estos dos. ¿Ok? V1 es el voltaje de la fuente. E1 es el voltaje inducido en el primario por la fuente. V2 es el voltaje que llega a la carga. E2 es el voltaje inducido en el secundario por el campo magnético. ¿Lo ves? Son diferentes. Conceptualmente son diferentes. Ahora, en el caso específico del transformador ideal, si repasas o le das vuelta ahí a tus apuntes o lo que sea que estés tomando, comentamos que una característica del transformador ideal es que no hay pérdidas eléctricas. Por más largo que sea el conductor y todas las vueltas que dé, no hay pérdidas. Entonces, en este cableado, por más largo que sea todo el embobinado, de V1 a E1, toda la energía que genera aquí pasa para acá, toda. Entonces, en el caso del transformador ideal, V1 es igual a E1. Son idénticos. No hay pérdidas de aquí a aquí. Todo va tal cual. Tampoco hay pérdidas en el material. Toda la energía se convierte en flujo. Entonces todo se convierte en voltaje inducido. Estamos ideal. No hay pérdidas de nada. Lo mismo pasaría acá. Si esto se genera, ocurre lo mismo. Entonces quiere decir que E2, que por cierto también lleva flechita, debe ser igual a V2. Me faltó las flechitas aquí. ¿Listo? ¿Listo? Bien, vamos a obtener de esto algunas ecuaciones importantes. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho
que el flujo magnético phi es igual a, dijimos, flujo magnético es sinusoidal. ¿Ok? Dijimos, incluso aquí está como fasor. Entonces, quiere decir que si lo desarrollamos como ecuación, existe un flujo magnético máximo multiplicado por un seno de omega t más phi, porque trae la misma fase que la corriente. ¿Sí? Trae la misma fase que la corriente. Ahora bien, usando esa ecuación podemos obtener una forma distinta de la ecuación de la ley de Faraday para el transformador. ¿Por qué? Podemos traer esa ecuación acá y decir que como el que quiera, no, el E1 o el E2, es igual a N, número de vueltas del primario del secundario, el que sea, por la derivada de phi con respecto al tiempo, pues lo sustituimos aquí, ¿no? ¿Qué te queda? Sería E igual a N por la derivada con respecto al tiempo de phi, la amplitud de phi, por el seno de omega t más el ángulo de la fase de la corriente. Así. Luego, ¿qué podemos hacer? Esto es una constante. Es un número. Esto sale de la derivada. Te quedaría E es igual a N por phi M por la derivada con respecto al tiempo de seno de omega t más phi. Derivada de seno de U por coseno de U. ¿Sí? Entonces sería E es igual a N por phi M por la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Este no tiene tiempo, se va. Este sí, me queda nada más la omega. Omega por coseno de omega t más phi. Miren, ahorita siguen copiando. Síganme la corriente con esto. ¿De acuerdo? Les dijimos que esto tiene una magnitud y un ángulo. Vamos a escribirlo en forma fasorial. Sería V1 RMS a un ángulo de... Usualmente asumimos que este está a 0 grados, que este es el que da inicio a todo el proceso. Entonces, este arranca a 0 grados. Esto casi siempre es, digamos que por default, arrancamos a 0 grados, ¿va? Si esto está a 0 grados, la corriente, ¿a qué grado está? ¿En qué fase estaría? Si estos están a 0 grados, la corriente está desfasada a 90 grados. ¿Por qué decimos que 90 grados? Porque la bobina representa precisamente eso. Un inductor, y un inductor te genera un desfase de 90 grados, ¿cierto? Entonces, si esto lo ponemos en forma fasorial, eso sería I1 RMS, que estaría en una fase de menos 90 grados. Estaría esa separación. ¿De acuerdo? Bien. Luego, seguimos. Dijimos, el flujo magnético hereda la fase de la corriente. Entonces, el flujo magnético con respecto al voltaje, el flujo magnético te quedaría en forma fasorial y la phi RMS, un ángulo de el mismo, menos 90 grados. Y aquí es donde viene lo interesante, que es lo que estamos haciendo acá. Así como está aquí la ecuación, pudieras pensar
Ah, mira, el voltaje inducido está a phi. Phi es la fase del flujo magnético. Es la fase de la corriente. Está a 90 grados también, pero no. Porque este era seno y acá ya es coseno. No. La diferencia entre seno y coseno es pi en 2. O sea, estamos 90 grados de diferencia. Entre este y este hay 90 grados de diferencia. ¿Lo ves? Entonces, en otras palabras, esto se puede reescribir como E n phi m omega seno de omega t más phi. Con seno. ¿Okay? Con seno. Para ponerlo en la misma situación que lo tenemos con el flujo y la corriente y todos estos que originalmente los pusimos en seno, ¿va? Y entonces aquí sí podemos darnos cuenta que, ojo, este estaba a 90 y lo regresamos a 0. Esto es menos 90 y le sumamos otros 90, lo regresamos a 0, ¿va? Este era menos 90, más 90, pi en 2 radianes en 90 grados. Lo regrese a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si lo pongo en forma fasorial, te queda 1 en forma fasorial, RMS a 0 grados. Igual que el voltaje. Igual que el voltaje que lo generó, está en fase. Estos dos están en fase. No solamente son iguales en magnitud, también son iguales en fase. La corriente aquí está en fase con el flujo y va a estar en fase con esta otra corriente. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar estas ecuaciones para también el voltaje inducido. Cópienlo, por favor. Así que si queremos poner esto en forma fasorial, ¿se alcanza a ver abajo? Sí, ¿verdad? Como fasor, el voltaje inducido sería E mayúscula igual a, ¿cómo saco el valor RMS de esto? Pues sería N por phi m por omega sobre raíz de 2 a 0 grados. Eso sería en forma fasorial. Vamos a seguir con estas mismas, vamos a seguir jugando con lo que hemos visto aquí. Entonces, mira, esto cómo lo podemos interpretar entonces. En un sistema eléctrico como es esta máquina, este transformador, donde tienes voltajes, corrientes, voltajes inducidos, y todos son fasores, en muchas ocasiones una forma de visualizar esto, forma rápida, sintetizada, es a través de lo que se llama un diagrama fasorial. ¿Lo has oído? Un diagrama fasorial es una gráfica donde pues ubicas dónde están cada uno de los elementos eléctricos jugando. No es otra cosa más que esto. De esto que acabamos de comentar, ¿cómo quedaría el diagrama fasorial? Vamos a moverlo un poquito para acá. Para el otro lado mejor. ¿Cómo quedaría el diagrama fasorial? Muy sencillo, mira.
Arrancamos en origen, como es un común diagrama, a 0 grados, o sea, en la línea horizontal, está V1. A 0 grados. Lo que mide es equivalente a su magnitud, pero es a 0 grados. ¿Sí se ve allá? Sí, más o menos. Ese es V1, ¿ok? A 0 grados. ¿Quién más está a 0 grados aquí? El voltaje inducido. También en la misma dirección, con la misma magnitud, porque en caso ideal son igualitos, con la misma magnitud, estaría, haz de cuenta que habría que ponerlo uno encima de otro. Está también ahí, 1. Ambos están a 0 grados y ambos tienen la misma magnitud, ¿ok? Estamos representando como un vector, como una rayita. Ahora, esto es igual de cierto aquí que lo que está pasando en el secundario, por lo que este sería E1,2. Aplica para los dos voltajes inducidos y aplica para los dos voltajes eléctricos, el de la señal, el del generador y el que estamos colocando en la carga. Bien. ¿Qué nos falta? Nos faltan las corrientes y el flujo. Las corrientes están a 90 grados, menos 90 grados. Entonces las corrientes van 90 grados hacia abajo. Aquí estaría la I, forma fasorial, I1 y también la I2, 90 grados. Con una magnitud completamente diferente, unidades completamente diferentes, pero también a menos 90 grados estaría el flujo. También a 90 grados. Así queda el transformador, el diagrama fasorial del transformador ideal. ¿Cómo? Pues se mantienen todos igual, se mantienen todos alineados. V1 y E1 pues nunca se mueven, nunca cambian de ángulos. Lo mismo la corriente, nunca se acerca, siempre se mantienen separados 90 grados. Siempre de los siempre, en el caso del transformador ideal, no va a cambiar eso, porque no estamos considerando ningún elemento que sí pueda modificar esas cosas. Aquí no. Entonces, por esa razón, voy a escribirlo aquí, cómo se mantienen con ese ángulo al ser el caso ideal. Usualmente, solo se estudia el efecto en magnitud cuando se utiliza el modelo del transformador ideal. O sea, la fase como que la dejamos de lado un poquito. ¿Por qué? Pues porque siempre van a ser 0 grados estos y siempre van a ser a 90 los otros. No va a cambiar, pues entonces lo damos por hecho y nos concentramos en las magnitudes, ¿va?